Hola Libra, bienvenido al Elías Astral, tarot para mejorar tu vida. Y pues vamos a comenzar con este mensaje de los arcángeles. Bueno, los arcángeles son los que rigen como las leyes del universo. Sí, cuando uno estudia metafísica, pues uno entiende como estas cosas. Te invito a que te suscribas para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Y bueno, hoy el arcángel Raziel quiere decirte lo siguiente: confía en tus habilidades. Tienes todo lo necesario para ser un canal de luz que inspire a otros con sus mensajes. Tienes muy buenas habilidades para manifestarlo, pues eres un mago en tu vida. Ten confianza en tus habilidades y ellas te ayudarán a llevar mayor plenitud a tu vida. Mira que te está diciendo que tienes la capacidad de creación, de manifestación, ¿sí? La carta del mago. Entonces, te mandas a tener confianza en esas habilidades. Recuerda que estamos en esta vida para experimentar, que podemos crear la realidad también con nuestros pensamientos, ¿sí? Por eso quiero que al final te quedes en la meditación de la semana para que comencemos a elevar juntos la vibración, ¿sí?, del planeta y la tuya también, y atraigas mejores cosas a tu vida. Y quiero que ya mismo escribas en los comentarios lo siguiente: confío en mis habilidades, confío en mis habilidades. Porque cuando tú lo haces, comienzas a modificar espiritualmente cosas, ¿ok? Cuando actúas bajo la confianza y no desde el temor. Bueno, recuerda seguirme en Facebook, Instagram, TikTok. Esta lectura es general, toma lo que te resuene, el resto suéltalo al universo. Si quieres una lectura privada de pago, en mi descripción y en mi primer comentario están mis datos de contacto, ¿ok? Para que pues hablemos ahí. Esta primera parte es de tu energía, luego vamos a economía y amor. Hallarás tu luz interior. Mira que de hecho aquí hay una persona en posición de meditación haciendo unos mudras y me dice que es momento de volver tu energía o tu conexión espiritual más fuerte. La idea de las lecturas y de los mensajes y de los que funcionamos como oráculos para el mundo no es solamente decirles qué va a pasar con el amor, sino que también los enfoquemos a ustedes a volver a esa parte espiritual. Entonces me dice que son días de volver a buscar y a encontrar esa luz interior que muchos de ustedes tienen allí apagadita detrás de un cajoncito. Por otro lado, respecto a tu energía, te dice: no te culpes, rectifica. No sé a qué situación en específico debas aplicarla, pero de lo que sí estoy segura es que ya es momento de soltar la culpa y momento de tomar una actitud activa, ¿sí? En pro de solucionar o de resarcir el error, incluso errores contigo mismo, contigo misma. Bueno, eso respecto a tu energía. Veamos en cuanto a economía que se viene. Y te invito a que ya mismo te suscribas, nos des un like, actives la campanita, nos dejes un comentario. Números de la suerte para la economía en estos días. Tenemos el número 19, el número 17 y el número 22. Veamos qué les quiere decir, qué les quieren decir sus guías para economía esta semana. Bueno, comenzamos con esta carta, la carta del 6 de copas, y es una carta que me habla acerca de que todavía sientes nostalgia por una situación que en el pasado o una oportunidad que dejaste perder. Sin embargo, sabes que nada es coincidencia en esta vida, ¿sí? No sé si es que sigues pensando en esa oportunidad, en ese trabajo que tenías o en esa oportunidad que dejaste escapar. Y bueno, una de las lecciones que de allí deben quedar pues es aprender a aprovechar las oportunidades a tiempo. También esta carta te puede estar diciendo precisamente eso, ¿no? Que
aproveches a tiempo una oportunidad que se te está dando. No vaya a ser que luego no la puedas tomar y quedes como con todo este remordimiento y tengas que estarte perdonando. ¿Listo? Entonces mira que es una carta que nos habla acerca de valorar. Me dice que desaprovechar una oportunidad que la vida te ha dado ha sido un acto de inmadurez. ¿O sería un acto de inmadurez? Sí. Que tienes que tener sí mucho cuidado. O sea, yo siento aquí como dos oportunidades. Una que realmente te conviene, pero que implica más esfuerzo. Estás como entre dos caminos. Y otra que implica menos esfuerzo, pero en esa siento que te podrían estar engañando. También esta es una carta de alejarse de los juegos de apuesta si estás viendo que ya se te está volviendo un problema. Esto aplica para algunos de ustedes. Juegos de apuestas, póker, casinos, ¿ok? Apuestas deportivas. Carta de los ludópatas. Y la carta de las de bastos invertido me dice que los malos inicios tienen malos finales. Entonces, si entra una propuesta no como que o una oportunidad como que no te cuadra, seguramente tendrá un mal final. Pero si una propuesta, aunque implique un poco más de esfuerzo, te da paz y tranquilidad, ese es el camino, ¿sí? Entonces, así los estoy leyendo en estos días. Pasamos a la parte de lo sentimental. Eso podría estar viniendo, ¿no? Una decisión. Iniciales importantes para el amor. Tenemos la letra M, la letra B grande, la letra V, la letra O, la letra U. Recuerda que puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esta persona especial. Signos importantes. Tenemos a Piscis, tenemos a Sagitario, tenemos a Capricornio y tenemos a Leo. Te invito ya mismo a suscribirte, activar la campanita, dejarnos un comentario y recuerda que vamos a empezar a hacer meditaciones o afirmaciones de la semana. Sí, son cortitas, duran como 2 minutos, 2-3 minutos y seguro que van a empezar a transformar tu energía. Hay un malentendido que en los próximos días se va a aclarar, ¿sabes? Hay como una situación de que no está como muy bien delimitada. Un malentendido probablemente por alguien, algo que esta reina de espadas, es decir, una enemiga o una persona pues como sin escrúpulos, pero no le siento como una energía tan potente al estar la reina invertida. Como que intentó generar ahí una cizaña. No te preocupes, eso se aclara. Sí, si hay enojos también es como enojos pasajeros. Entonces siento que tus guías te están diciendo, ojo que esto va a tener solución. No lo vayas a ver como pues como una tormenta, no vayas a formar una tormenta en un vaso de agua para que el problema simplemente pase, ¿sí? No le des importancia, quita el foco de atención en esta persona o en ese problema y vas a ver cómo se va a solucionar. La carta del 2 me dice que algunas parejas están teniendo como problemas económicos bastante fuertes y que en ese aspecto se sienten estancados, ¿sí? Entonces en ese sentido es importante que puedan, como no sé, yo pienso que les haría bien a ambos hacerse como un ritual de limpieza y algo de armonización para traer esta parte pues económica. De hecho, empezar a hacer los decretos que vamos a hacer al final durante al menos 1 o 2 semanas. ¿Por qué? Porque siento que es como que a ambos, ¿no? A ambos de las parejas, o sea, tanto, sí, al uno y al otro, como que están estancados. Esta carta del carro de Hermes me dice eso. Siempre cuando el tarot nos muestra estas cosas negativas, pues es para buscarle solución. Mira que sí, la cosa va en la parte espiritual porque de hecho va en la suma sacerdotisa.
Entonces, aunque esto sea una parte de amor, me dice que ambos están como bloqueados en esta parte energética y por eso es como que la relación o la economía familiar no fluye y lógicamente pues esto causa tensiones entre ustedes dos y que es algo a lo que hay que ponerle como atención, ¿ok? El oráculo por su parte les dice, piensa antes de juzgar, ¿sí? Sobre todo con esta situación de acá, de como del enojo pasajero o del malentendido, ¿ok? Entonces mira que va muy conectado. Quiero que ya mismo vayas a tu ascendente. Si no conoces tu ascendente, quiero que al final de la meditación vayas a Libra. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Dejarnos un like, un comentario. Y haz tu meditación, ¿sí? Hazla por 7 días y vas a ver cómo vamos a empezar a hacer cositas para transformar la energía de todos. Bendiciones. Bueno, en este momento agradecemos al universo y agradezco al universo por tu vida, por tu camino, por tu andar. Bendigo cada uno de los pasos que des durante estos días, durante cada uno de los días de tu vida. Decreto que la protección del universo, de tus ancestros y de tus guías están siempre contigo. Y te invito a que en este momento comencemos a dar inicio a un camino de afirmaciones positivas para transformar tu vibración y con ello elevar la vibración de la Tierra. Hoy vamos a trabajar la confianza en nuestras habilidades. Por eso quiero que ya mismo decretes, confío en mis habilidades. Confío en todas las habilidades que el universo ha colocado en mi vida y ha colocado en mi camino. Confío en las habilidades que me permiten mejorar mi calidad de vida y la calidad de vida de los que me rodean. Veo como en este momento de mis manos y de mi mente brota mucha luz blanca y color morado, magenta, transformando todo lo que hay a mi alrededor, inundándolo de luz, de claridad, de serenidad. Bendigo en este momento cada uno de los pasos que daré, cada una de las decisiones que voy a tomar en los próximos momentos de mi vida. Decreto en este momento que actúo con confianza, con seguridad, con total convicción de que cada uno de mis pasos están siendo guiados hacia un bien mayor, que están siendo un aporte para el progreso espiritual de la humanidad. Confío en mis habilidades. Confío en mis habilidades. Confío en todas y cada una de las habilidades que se me han sido entregadas por amor y para el amor del universo. Decreto que todas ellas, cada día, están en mi vida y puedo ponerlas al servicio de mis hermanos, de mis hermanas, para que nuestro pasar por el mundo sea de paz y de tranquilidad. Bendigo mi camino, bendigo mis manos y bendigo mi mente. Decreto que hecho está, hecho está, hecho está. Y si llegaste hasta aquí, quiero que escribas hecho está en los comentarios. Bendiciones.